Entonces, como les estaba diciendo, vamos a empezar ahora a ver esas enfermedades ligadas al sexo para entender un poco esta parte. Recuerden que si nosotros hablamos de enfermedades ligadas al sexo, en el caso de los seres humanos, porque los ejemplos que voy a poner acá, como les estaba mencionando, son de seres humanos, estarán ligados específicamente o se encontrarán dentro de los cromosomas X y Y. Esto quiere decir que nosotros en esas regiones que llamábamos regiones no homólogas, vamos a tener ciertas características que se van a relacionar con el hecho o la presencia dentro del cromosoma X o dentro del cromosoma Y. Entonces, vamos a empezar a estudiar todas aquellas que están relacionadas al cromosoma X. ¿Por qué las del cromosoma Y no? Pues porque obviamente si usted tiene una enfermedad dentro del cromosoma Y, ¿qué va a pasar? Pues que ese hombre siempre va a heredar dentro de su cromosoma Y a toda su descendencia masculina esta enfermedad en particular. Pero resulta que en el caso del cromosoma X vamos a ver cómo estas segregaciones del cromosoma X van a jugar un papel importante en el hecho de si las enfermedades van a ser recesivas o si van a ser dominantes. Recordemos un poco lo que nos decía Mendel en cuanto a la recesividad. Para que nosotros veamos la expresión de un gen recesivo, el gen recesivo debe estar en homocigosis. Es decir, nosotros debemos tener en los dos cromosomas genes que van a ser recesivos. En cambio, el dominante, con el hecho de que ya exista uno de los dominantes, pues ese se va a expresar. Eso es lo que nos decía Mendel. Y esto es lo que también va a suceder y vamos a observar que va a suceder en ciertas enfermedades en los seres humanos que están ligadas al sexo y que vamos a conocer como enfermedades recesivas y enfermedades dominantes. Entonces, el primer ejemplo de una enfermedad recesiva ligada al sexo es la que se conoce como distrofia muscular de Duchenne, que se caracteriza específicamente por el debilitamiento o pérdida progresiva del tejido muscular. Para los que se vieron la película de Stephen Hopkins, esta era la enfermedad que él tenía, que normalmente los niños nacen bien, pero durante el tiempo empiezan a perder o sus músculos empiezan a debilitar y no pueden moverse. Entonces vamos a ver cómo es que esta enfermedad se presenta. Esta enfermedad en particular va a estar asociada al gen X. Es decir, en esa región que nosotros llamábamos región no homóloga, ya diríamos que tendríamos un gen en particular que es la que o el que ocasiona específicamente que se presente la enfermedad. Pero al ser recesivo, ¿qué es lo que va a pasar? Que si nosotros no encontramos específicamente esta enfermedad acompañada de otro gen particular, pues entonces ella no se va a poder expresar. Pero vamos a ver cómo es que pasa. Aquí en este caso, lo que se está analizando es una mujer normal, es decir, que no tiene la enfermedad y que aquí se está simbolizando con una letra X blanca, se casa con un hombre, esto es una mujer, se casa con un hombre que tiene la enfermedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que como esta enfermedad está ligada al cromosoma X, pues recuerden lo que yo les había explicado respecto a la producción de gametos. La mujer hereda o segrega de forma convencional sus 4 gametos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con el hombre? Hace exactamente lo mismo, segrega sus 4 gametos. Pero noten ustedes en este caso cómo se va a empezar a observar la enfermedad. Resulta que si este hombre que tiene la enfermedad se casa con una mujer que no la tiene, ¿qué va a pasar? Las mujeres que nazcan con el gen van a ser portadoras, es decir, tienen la enfermedad pero no la van a expresar. ¿Y por qué no la van a expresar? Porque recuerden ustedes que estamos hablando de que esta enfermedad es recesiva y el gen recesivo, al no tener su recesivo a la par, pues no se va a poder expresar. Ahora, si la mujer o la pareja
de la que estamos hablando, tienen hombres, todos los hombres van a ser normales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad que específicamente se está ligando es al cromosoma Y, perdón, al cromosoma X. Ahora bien, aquí está otro ejemplo. Esta sería la segregación que haría el hombre. Tenemos otro ejemplo de matrimonio. Si, por ejemplo, una mujer que está enferma o que es portadora más bien, porque ella no expresa la enfermedad, ella porta la enfermedad pero nunca la expresó, se casa con un hombre normal, ¿qué va a pasar? Resulta que vamos con lo mismo, se segregan los cromosomas, ¿sí? Se van a segregar los dos cromosomas que no tienen la enfermedad, se segregan los dos cromosomas que tienen la enfermedad y pues el hombre también va a segregar sus cromosomas. Entonces noten aquí que vamos a tener una mujer normal, ¿cierto? Vamos a tener una mujer portadora de la enfermedad, no enferma, portadora de la enfermedad, que la porta. Vamos a tener en este caso un hombre enfermo, ¿sí? Y aquí vamos a tener un hombre sano. ¿Por qué será que en este caso nosotros tenemos un hombre enfermo y un hombre sano? Porque resulta que al ser una enfermedad recesiva, y como aquí no tiene una región homóloga que evite su expresión, pues lo que va a pasar es que ese gen recesivo, que cuando sí está acompañado de un X no se expresa, cuando está acompañado de un Y que no tiene su región homóloga, sencillamente va a permitir su expresión. Entonces, la mitad de los hombres de este matrimonio van a tener la probabilidad de tener la enfermedad. ¿Listo? Ese es uno de los ejemplos que tenemos. Ahora bien, tengo aquí otro ejemplo de enfermedad. Esta es una enfermedad que se llama daltonismo, que también es una enfermedad genética de tipo recesivo. Esta se considera una alteración en la visión, la cual impide que ciertas personas puedan distinguir de una forma clara el color rojo del color verde. Entonces esta es la prueba típica que haría un oftalmólogo para verificar si usted tiene o no tiene el daltonismo. Entonces hagan la prueba. Deberían observar los números que están ahí. Léanlos. ¿Los pueden ver? Si usted ve aquí 25, 29, 56, 45, 6 y 8, su visión es normal. Si no, vaya al oftalmólogo. Puede tener daltonismo. Entonces, ahora, desde el punto de vista genético, ¿cómo puede darse esta enfermedad en las mujeres? Recuerden que estamos hablando de enfermedades que son de tipo recesivo, ¿sí? Es decir, tendríamos nosotros que tener el gen de alteración en la visión en esa región no homóloga en el cromosoma X específicamente. Entonces, en una mujer regularmente tiene visión normal si tiene ese gen dominante que no sería el portador del daltonismo. Una mujer que tenga el gen recesivo será portadora del daltonismo, pero no tendrá daltonismo. ¿Por qué? Porque el gen recesivo está presente, pero vamos a ver lo mismo que es la expresión de lo que decía Mendel. El recesivo no se puede expresar en presencia de un dominante. Por el contrario, si una mujer es daltónica es porque en sus dos cromosomas X presenta el gen del daltonismo, ¿sí? Ahora vamos a ver para los hombres. Un hombre tiene visión normal sencillamente si no tiene en su cromosoma X el gen recesivo que indica el daltonismo. Si por el contrario el hombre tiene en su gen X el gen específicamente recesivo que indica daltonismo, pues el hombre va a ser daltónico, ¿sí? Entonces, como que los hombres sí tienen dos posibilidades, o eres de visión normal o eres daltónico. Las mujeres sí pueden ser de visión 100% normal, mujeres normales pero portadores, es decir, yo
tengo la enfermedad, tengo la posibilidad de pasarla a mi descendencia, o por el contrario puedo ser daltónica. Vamos a hacer un ejemplo de un matrimonio. Digamos que una mujer que es portadora de daltonismo, es decir, puede ser que su papá era daltónico o algo así, se va a casar con un hombre que es de visión normal. ¿Qué va a pasar con su descendencia? ¿Cuál es la probabilidad de su descendencia? Entonces, podemos hacer nosotros el cuadrito de Punnett, ¿sí? Vamos a poner los gametos tanto femeninos como masculinos. Entonces, ¿cuáles son los posibles gametos femeninos? Los voy a resumir. Esos 4 de los que hemos hablado. Cromosoma normal de X y el recesivo X con la enfermedad. ¿Y cuáles son los gametos? Estos serían los gametos femeninos. ¿Y cuáles son los gametos masculinos? Los gametos masculinos van a ser, pues, el dominante, que no tiene la enfermedad, y el Y, pues que el Y nunca se va a ver afectado por el daltonismo porque sencillamente esta es una enfermedad ligada al cromosoma X. Entonces hacemos el cruce normal que estamos viendo ya acá. Aquí lo que vemos es que tenemos la mitad de las mujeres van a ser de visión normal, ¿sí? La otra mitad de las mujeres va a ser portadora del daltonismo, o sea, van a tener visión normal, ellas no van a ser daltónicas. Pero ¿qué va a pasar con los hombres? La mitad de los hombres van a también tener visión normal, ¿cierto? Pero la otra mitad de los hombres sí van a ser daltónicos, ¿sí? Entonces, es decir, si usted como mujer es portadora o su papá tuvo daltonismo o tiene daltonismo, quiere decir que usted tiene la mitad de la probabilidad de heredarle a un hijo hombre su enfermedad, ¿sí? Eso es lo que quiere decir este cuadrito de Punnett, ¿sí? Entonces, ahora bien, ustedes estarán preguntándose, pero hasta el momento igual estamos hablando de lo mismo que decía Mendel, dominancia, recesividad frente a los alelos. Sí, pero resulta que aquí las proporciones se modificaron totalmente y cambian por el hecho de si usted está hablando de una mujer o si está hablando de un hombre. O si lo miráramos en planta, si usted está hablando de un macho o si está hablando de una hembra. Y eso nunca fue lo que dijo Mendel. Entonces, por eso esto se considerarían alteraciones. Estos son otros ejemplos de enfermedades que también están ligadas al cromosoma X. Esta es una que se conoce como hemofilia, que es la incapacidad de coagulación de la sangre. Esto es debido a una mutación específica de una proteína que es la que ayuda a esa coagulación. Entonces vamos a ver cómo se va a presentar en mujeres. Como está ligado al cromosoma X, y estamos hablando nuevamente de que es una enfermedad recesiva, pues ¿qué va a pasar? Hay 3 posibilidades para las mujeres. O usted es una mujer normal que no tiene hemofilia, o usted es una mujer portadora de hemofilia, pero como es portadora quiere decir que usted tiene el gen recesivo de la hemofilia. Pero al ser un gen recesivo, ese gen recesivo no se puede expresar. O sencillamente usted como mujer no nace. Resulta que la hemofilia en las mujeres se considera una enfermedad que limita el nacimiento de la mujer, ¿sí? Puede generar abortos, estaría asociado específicamente a la pérdida de la bebé. En los hombres hay 2 posibilidades, o usted es normal o usted es hemofílico. Por lo mismo que hemos hablado, aquí por el hecho de que estos 2 cromosomas tengan regiones que no son homólogas, ya si usted tiene el gen como hombre en el cromosoma X, pues sencillamente usted lo va a presentar o va a presentar esa enfermedad en particular. Bien, esto sería específicamente lo relacionado a ciertas o algunos ejemplos de enfermedades que van a ser de carácter recesivo. Y estos mismos ejemplos pueden aplicar para las plantas, pero entonces lo que pasa es que han sido más estudiadas a nivel de humanos específicamente. Entonces, recuerden que nosotros habíamos hablado de otro tipo de enfermedades que es más desde la dominancia. Entonces, desde la dominancia van a seguir los mismos patrones en el sentido que
nosotros estamos hablando que van a estar ligadas específicamente al gen X, ¿sí? Esta es una enfermedad que se llama raquitismo hipofosfatémico, específicamente que genera una deformidad en los huesos de las personas y también en su musculatura y en su altura, ¿sí? Entonces, aquí, pues nosotros vemos, digamos, cómo se transmite a través de la mujer. Entonces, puede ser que una mujer que tenga la enfermedad y que porque yo ya estoy hablando que la tiene. Noten que esta es otra simbología que se puede utilizar en genética para una persona que tenga esa enfermedad o ese gen particular, le ponen como una rayita al cromosoma. Entonces, ¿por qué sé que la mujer tiene la enfermedad? Porque ya por el hecho de que usted tenga en uno de los cromosomas el gen que hereda la enfermedad del raquitismo, ya la enfermedad se va a expresar. ¿Y por qué? Porque recuerden que cuando usted es dominante, el dominante no importa de quién va acompañado. Puede ser de un recesivo o puede ser de otro dominante. Sencillamente él se va a expresar. Entonces aquí, esta sí es heterocigota. Estamos hablando de que es una mujer que tiene el gen particular de la enfermedad en un solo cromosoma y se casa con un hombre que es normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, todos los hombres que ella pueda llegar a tener, a la mitad de los hombres que ella pueda llegar a tener, van a ser enfermos y la mitad de las mujeres también que ella vaya a tener van a ser también enfermos. ¿Y por qué? Porque resulta que estamos hablando de que este cromosoma que está afectado, pues se va a segregar y tiene la posibilidad de unirse con un cromosoma X o de unirse con un cromosoma Y. Quiere decir que en la mitad de los hijos, ya sea mujeres o ya sea hombres, van a presentar la enfermedad. Se tendría como mitad de la descendencia afectados con la enfermedad y mitad de la descendencia no afectados con la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, se transmite a través del hombre? Un hombre que está enfermo de raquitismo se casa con una mujer que es normal, ¿sí? Entonces, ven acá que lo que va a pasar en este caso es que todas las mujeres van a estar afectadas, pero no todos los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es una enfermedad ligada al cromosoma X más no al cromosoma Y, pues sencillamente los varones o los hombres de esa pareja que se casó, pues van a estar sanos, no van a tener la enfermedad. Pero todas las mujeres que esta familia tenga van a estar afectadas por la enfermedad, porque ya por el simple hecho de que el padre la hubiese tenido, pues ya está asegurando que toda su descendencia la va a tener. Bien, entonces esta herencia ligada al sexo, ¿quién la escribió y quién la descubrió? Fue un detractor, el más grande científico que estaba en contra de las leyes de Mendel, que se llama Thomas H. Morgan. Él decía pues que Mendel pues en ciertas cosas que él había estudiado debía equivocarse. Entonces él no estudió con plantas, pero empezó a estudiar con algo que se llama Drosophila nunca lo puedo decir, bueno, Drosophila, que es la mosca de la fruta. Cuando ustedes ponen una fruta o se les olvida que tenían una fruta en el cuarto, noten que por ahí a los 2 días o inclusive menos, al mediodía empiezan unas mosquitas súper chiquiticas a sobrevolar esa fruta. Esa es Drosophila, es la mosca de la fruta. Ustedes por curiosidad empiecen a mirar esas mosquitas y se van a dar cuenta que hay unas moscas que tienen los ojos como 2 punticos rojos. Entonces, de eso mismo se dio cuenta Morgan. Entonces, a esas mosquitas que tenían sus ojos rojos los llamó con fenotipo salvaje y pues a las mosquitas que uno no veía con esos ojos rojos las llamó como fenotipos white, sencillamente blancos, que no presentaban esa coloración rojiza en sus ojos. Entonces, ¿qué empieza a hacer Morgan? Él va a hacer lo mismo que hizo Mendel. Dijo, bueno, si Mendel no se equivoca, lo que debería pasar es que yo sí produzco descendencia
que sean líneas puras tanto del fenotipo salvaje como del fenotipo blanco, pues lo que yo voy a empezar a obtener es lo mismo que Mendel obtuvo, ¿sí? Mi primera generación solamente una de las dos características, segunda generación específicamente 3/4, 1/4 de proporciones. Bien, entonces resulta que esto fue lo que empezó él a hacer. Él hace, en su primera generación, pues hace un cruce específico entre hembras que tenían ojos rojos y las cruza con machos que tenían ojos blancos, ¿sí? Y resulta que sí, en la primera generación él obtuvo exactamente lo mismo que dijo Mendel. Bien, hasta ahí todo normal. Es decir, que decía Mendel que la primera generación, el 100% de los híbridos, iba a obtener las características de solamente uno de los dos parentales, ¿sí? Tanto machos como hembras tenían el color de ojos rojos. Entonces nosotros aquí en este cuadrito tenemos pues, resulta que bien, si nosotros tenemos una mosca que es macho, pues que me va a heredar el color de los ojos blancos, ¿cierto? XRY, y el color de los ojos rojos específicamente. Pero entonces noten ustedes que aquí se está simbolizando ya esa R con mayúscula, lo cual quiere decir que el gen que daba el color rojo era un gen dominante. Y como ya hemos visto en las enfermedades que están ligadas al cromosoma X, pero aquí pues no es una enfermedad, estamos hablando de una característica de las mosquitas. Entonces, esa característica era dominante. Entonces, así, aunque digamos, en el caso de las moscas hembras, tuvieran el gen recesivo R blanco, ¿cierto? Quien se iba a expresar era el dominante, que era el de color de ojos rojo, ¿sí? Y en los machos, pues sencillamente, ¿qué pasaba? Pues como solo tenía la posibilidad de ojos rojos, pues él no iba a expresar nada más. Hasta ahí todo normal en el sentido de lo que decía Mendel. Bien, pero él dice, bueno, ok, entonces hagamos el cruce de F1 por F1, ¿sí? Entonces, él va a cruzar. ¿A quiénes va a cruzar? Pues a esas mosquitas que eran hembras de ojos rojos, él sin saber que estaba cruzando, ¿no? Con esos machos que tenían ojos rojos. ¿Y qué iba a pasar? La descendencia iba a ser diferente y vamos a ver por qué. Si nosotros hiciéramos el cuadrito de Punnett, ay, me quedó muy chiquito. Bueno, entonces resulta que el macho, ¿qué puede heredar el macho? El macho va a heredar, voy a borrar un poquito acá. Regálenme un segundito porque es que si no me queda muy feo ese cuadro. Borremos todo y volvemos a hacer. ¿Qué va a heredar el macho? Vuelvo a hacer el cuadrito. Yo tengo mi cuadro de Punnett para mirar a ver qué fue lo que pasó con esa F1 por F1. Entonces F1 por F1 serían todos estos machos que tienen los cromosomas X con el color de ojos rojos y el cromosoma Y, ¿sí? Y estas hembras que tienen, ¿qué características o qué alelos podemos sacar de ahí? El cromosoma X rojo con ojos rojos y el cromosoma XY, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros lo que vamos a tener aquí, miren, aquí tenemos rojo, X, Y, ¿cierto? Y aquí tenemos X rojo, Y, pero aquí tenemos X específicamente, R minúscula, Y. Y esa R minúscula, que es que casi no se ve, que es la que simbolizaba el blanco. Entonces resulta que lo que encontró Morgan fue lo siguiente. El 100% de su descendencia en hembras tenía los ojos rojos. Pero, miren acá,
La mitad de los machos tenía los ojos rojos y la otra mitad de los machos tenía los ojos blancos. Y ahí es donde empieza a definirse que esta es una alteración a las leyes de Mendel, porque no salió esa proporción 3/4, 1/4 que decía Mendel. Sí, no. Lo que pasa es que aquí, pues primero estamos hablando de una característica totalmente diferente en el sentido de que está ligado al sexo, ¿sí? Porque se diferencia mucho en la manera como se hereda de machos y cómo se hereda en hembras, ¿sí? Y es sencillamente porque existe ese par sexual que ya hemos estudiado, ¿sí? Entonces, estos fueron los experimentos que dieron pie para iniciar a hablar de lo que hemos trabajado en esta clase, que son esas alteraciones o esas primeras alteraciones que se empezaron a observar a las leyes mendelianas. Entonces, el trabajito que ustedes van a tener es dentro del primer punto del taller, porque van a haber 2 puntos para este taller de esta clase. El primer punto del taller va a ser cuál sería el cruce recíproco. ¿Qué es un cruce recíproco? Es decir, la característica que anteriormente era hembra, yo la voy a volver macho. Es decir, aquí yo tengo el carácter de los ojos rojos. Entonces, ¿cuáles son los cromosomas que van a tener esas mosquitas? Pues X rojo dominante de color de ojos, Y normal. Y se cruza con cambio. Antes los machos eran blancos, ahora las hembras tienen ojos blancos. Entonces recuerden que el color blanco es un carácter recesivo, entonces quiere decir que yo estoy hablando de hembras que tienen ojos XR minúsculo. ¿Listo? Entonces, ¿el taller cuál es? Pues que ustedes me definan a mí cómo serían las proporciones entonces para la F1, cómo serían las proporciones para la F2 de este cruce. ¿Listo? Y nos veríamos más tardecito para el quiz. Se los habilito a las 12 del mediodía para que vayan y lo presenten. Y recuerden pues que el taller lo suben a la plataforma también. Entonces hoy vamos a cambiar un poquito la metodología. En el horario nos vamos a ver de 11 a 12 para que ustedes puedan resolver las dudas que tengan respecto al taller, de pronto que no entendieron cómo resolver este punto, entonces allí lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces nos vemos más tardecito. Muchas gracias. Hasta luego.